Yo creo que hay permiso para compartir, ¿o no? Por ahí. Aquí. Share. Ok, ya está. Bien. Ok, aquí está. Pues estos son los parte del análisis que hice, a las conclusiones a las que llegué de Judas, del único capítulo, capítulo 1, los versículos del 5 al 7. Fue bien retante porque son 3 versículos y son largos los 3 versículos, aparte de que tienen muchísima historia para buscar en diferentes fuentes, así que fue un reto. Pues esta es mi traducción propia. Dice en el versículo 5, pero quiero que ustedes recuerden, pues ya lo sabían, que Jesús, después que salvó la gente de la tierra de Egipto, destruyó al que no creyó. Y los ángeles que no guardaron su principio, sino que abandonaron su casa, Él los ha guardado bajo oscuridad eternamente, encadenados para el juicio del gran día. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededor de ellas, estos que puse entre corchetes los ángeles, porque es a quien se refiere, a la que yo interpreto que se refiere, fornicaron y fueron tras otra carne, y son puestos como ejemplo de castigo para que sufran fuego eterno. Bueno, el primer problema o el problema más grande de crítica textual es la identidad de la persona que salvó a la gente en Egipto. Ahí hay 3 posibilidades grandes. La primera es que sea el Señor, la segunda es Dios Cristo y la tercera es Jesús solamente. La más fácil o la más sencilla sería que fuera el Señor, que es la que está respaldada por el Códex Sinaítico, que es del siglo IV. La más antigua es Dios Cristo, que está en el papiro 72, siglo III, siglo IV, pero de igual forma es bien improbable porque es una escritura bien rara. No recuerdo que en algún lugar en el Nuevo Testamento se use esa construcción así, Dios Cristo. Sí, usualmente cuando están juntas es Jesús y Cristo. Entonces la tercera posibilidad es Jesús solamente, que Jesús está en el Códice Vaticano, que también es del siglo IV. Es una lectura difícil y ahora voy a explicar por qué es difícil en la próxima. Ok. La próxima es la minilla. Mi conclusión es que debe ser Jesús, igual que acepta la crítica textual ahora, últimamente. ¿Y por qué debe ser Jesús? Bueno, primero yo creo que hay que entender bien la diferencia entre Jesús y Cristo, porque nosotros cuando vemos en el Nuevo Testamento, especialmente en Reina Valera, se ha hecho una sola palabra de 2 palabras griegas, que es de Jesús y de Cristo. Pues primero Jesús es un nombre que era común en el siglo I, que estaba derivado del hebreo y yendo más atrás se derivaba de Josué. Jesús fue el nombre que el ángel le dijo a José que el niño iba a tener. Le dijo, el nombre va a ser Jesús. Eh, y muchas veces se refiere en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios, solamente a Jesús. Otras veces se usa en la Reina Valera Jesucristo. Si lo vemos aparte sería como Jesús el Cristo. Otras veces se usa solamente Cristo. En cuanto a Cristo, Cristo es la traducción griega del hebreo, que es Mesías, que significa ungido. Eh, si hacemos una búsqueda en la Septuaginta de la palabra Cristo, vamos a ver que en de la Septuaginta ya se usa Cristo y se usa para referirse a diferentes personas, porque la traducción es ungido. Así que cualquiera que fuera ungido, ese iba a ser también un Cristo porque era un ungido. Eh, Así que hay muchas maneras de ver diferentes ungidos en el Antiguo Testamento, pero una que me llamó la atención a mí en particular cuando estaba haciendo mi estudio es que en Hebreos hay un pasaje de una construcción un poco difícil, pero con ese pasaje se puede entender que Moisés fue un Cristo. Dice que Moisés prefirió los vituperios de Cristo. Hebreos 5, creo, donde habla de los héroes de la fe. 5, 6, no recuerdo ahora bien. Pero ahí dice que él prefirió los vituperios de Cristo en lugar
las comodidades o los beneficios del palacio de Faraón. Así que de modo que podemos interpretar que ahí el autor de Hebreos dice que Moisés fue un Cristo también, porque Moisés fue ungido. Sin embargo, es interesante porque a él nadie lo ungió como se ungían a los reyes, a los sacerdotes. A él nadie lo ungió físicamente. Sin embargo, para el escritor de Hebreos, él era un Cristo. Lo mismo pasa con Jesús. A Jesús ninguna autoridad que tengamos en en el Nuevo Testamento lo ungió como se ungían a los sacerdotes o a los reyes. Sin embargo, de igual forma, los escritores del Nuevo Testamento entienden que Jesús fue ungido cuando fue bautizado. En el momento del bautismo, ahí él fue ungido por el Espíritu Santo y entonces por eso es que él viene a ser Cristo. Así que desde el momento del bautismo es que Jesús pasa a ser Cristo. Antes era Dios, siempre fue Dios, pero en el momento del bautismo también pasa a ser ungido, pasa a ser propiamente un Cristo. Así que si lo vemos de esa manera, en Judas 5, Cristo era Moisés. Por eso es que no se le pone el título de Cristo a Jesús, porque en ese contexto el Cristo era Moisés. Entonces, Jesús representa entonces la figura de quien sacó al pueblo de Egipto, que fue Jehová, que fue Dios. O sea que en Judas 5, Jesús es Dios preencarnado. Y es interesante porque de igual forma no significa que era la única persona de la Trinidad, porque en Judas 1:1, Judas habla del Padre y habla de Jesucristo también, el Hijo. Así que tampoco es una construcción modalista. Es Jesús como, podemos decir, una segunda persona de la Trinidad, liberando al pueblo en Egipto. Otra cosa bien importante en el libro de Judas es el uso de la escritura apócrifa y pseudepígrafe de ese periodo intertestamentario del Segundo Templo. Y hay dos libros bien importantes que son referenciados grandemente en todo el libro, pero fuertemente en esa perícopa de Judas 5 al 7. Son el libro de Enoc y el libro de Jubileos. El libro de Enoc está datado del siglo II antes de Cristo. Es parte del grupo que se le reconoce como la Biblia o la Tanakh reescrita. Se compone de diferentes sublibros adentro. El primer libro, el segundo libro, el tercer libro. Contiene visiones proféticas que se le atribuyen a Enoc y profecías que se le atribuyen a Enoc. Se supone que es el mismo Enoc que aparece en Génesis. Y me parece bien interesante que en el libro de Enoch, que el autor o los autores tratan de explicar de dónde es que surgen los demonios, porque dicen que los demonios son los cuerpos de los hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios fueron encadenados, pero ellos tuvieron hijos, según dice Génesis 6. Y entonces esos Nefilim, cuando Jehová los exterminó, los espíritus de esos Nefilim se quedaron como los demonios. Esa es lo que dice la teología en Enoch. Entonces hay otro libro interesante y relacionado que también se hace referencia, que es el libro de Jubileo. Es contemporáneo con Enoch, así que también más o menos el libro 2, también literatura reescrita. Aquí se narra una revelación grande que un ángel le da a Moisés. En el libro se divide la historia en periodos que se llaman jubileos. En el libro se reescribe gran parte de Génesis y incluye ideas bien interesantes, como por ejemplo que el idioma que habla Dios es hebreo. Igualmente se dicen cosas interesantes, como que todos los animales hablaban antes de la caída, pero que con la caída perdieron la capacidad de hablar. Así que serán las ideas que tenían estos grupos cuando escribieron estos libros. Ahora vamos a los hijos de Dios. Los hijos de Dios son importantes porque son los que aparecen en Génesis 6. Pues los hijos de Dios de Génesis son vistos como ángeles en jubileos y como vigilantes en Enoc. El propósito de los vigilantes era interceder por los hombres. Se suponía, según dice el mismo libro de Enoc, que su hogar era en el cielo.
eran inmortales y la razón por la cual ellos no se reproducían es porque eran inmortales. Eso también lo explica en Enoch. Y se supone que ellos siguieran viviendo en el cielo. Pero aparentemente, según la teología que cuenta el libro de Enoch, una vez vienen a la tierra, dentro de la tierra sí pudieron reproducirse con las mujeres. Y entonces es que sale los Nephilim, los gigantes, según dice esa escritura y según dice Génesis. Y esa reproducción, eh, la reproducción era exclusivamente para preservar la descendencia. Entonces, como ellos eran inmortales, no tenían que preservar la descendencia. Por eso era que ellos no se deberían multiplicar. Pero entonces al multiplicarse ocurre la aberración, que es la que Dios castiga. Entonces los pecados que cometieron los hijos, los vigilantes o los hijos de Dios, los ángeles, fue que primero que abandonaron el cielo, segundo que le enseñaron a los hombres sabiduría prohibida, y tercero que fornicaron con mujeres. Y la sentencia que recibieron los hijos de Dios fue estar puestos en prisión preventiva. Eso se le llama en derecho que estaban sumariados, o sea, están presos esperando juicio. Y entonces la sentencia final para ellos va a ser el fuego eterno. Y ahora, empezando a entrar al texto, el contexto previo, el versículo 4 dice que entre ellos, entre la iglesia de la cual Judas estaba hablando, habían hombres que violaban las normas en cuanto a cómo relacionarse con la deidad, que esa es la definición de acebéis, esa es la definición que me da el léxico. Pero su proceder real estaba encubierto. Así que ellos encubiertamente se comportaban de esa forma, pero ese era la verdadera identidad de ellos era la que estaba encubierta. Entonces, esos hombres, ahí en el versículo 4 nos dice tres características de ellos, que son impíos, que abusan de la gracia y que niegan a Dios y a Jesús el Señor. Entonces, ahora en mi perícopa hay tres principios de grupos que fueron salvados o destruidos. El primero es la destrucción que ocurre en Egipto, el segundo es la destrucción de los ángeles y el tercero es la de Sodoma y Gomorra. Judas 5:1, según dice la traducción que yo hice, la traducción, dice, pero quiero que ustedes recuerden, pues ya lo sabían, que Jesús, después que salvó a la gente de la tierra de Egipto, destruyó al que no creyó. Entonces empieza a hacerle preguntas al texto, ¿qué es lo que ellos ya conocían? Porque dice, quiero que ustedes recuerden, porque ya lo sabían. Pues lo que ellos ya sabían es que Jesús fue quien salvó al pueblo. O sea que Jesús es Dios. Ellos ya sabían también que Moisés era un Mesías para ellos. Ellos también sabían que los que creyeron en ese momento fueron salvados y sabían que los incrédulos fueron destruidos. O sea que todas esas son cosas que ellos ya sabían. Entonces, en cuanto a los salvados o los condenados, la visión tradicional es que los que fueron salvados fueron los que se mantuvieron fieles en el desierto, después que salieron de la cautividad, y los condenados fueron los que apostataron de la fe una vez ya estaban en el desierto. Sin embargo, a mí me llama la atención el uso de la palabra Egipto. O sea, ¿por qué para el autor de Judas es importante mencionar Egipto? Porque lo hubiera dicho, una vez que estaban en el desierto, los que fueron fieles fueron preservados y los apóstatas fueron condenados. Pues yo creo que pudiera haber una referencia en cuanto a lo que pasó en Egipto. Pues sabemos que en Egipto los hebreos le hicieron caso a lo que dio Moisés. Moisés los mandó, el último paso antes de salir fue la Pascua. Tenían que sacrificar el cordero, pintar los dinteles de la puerta con la sangre del cordero. Y los que hicieron esos, los primogénitos de su hogar, fueron salvados. Sin embargo, los egipcios, cuando pasa el ángel de la muerte, principalmente por negarse a escuchar lo que Moisés le decía, porque lo dice muchas veces cuando Moisés habla con el faraón, dice que el faraón no escuchó a Moisés. Aparte de endurecer el corazón, también no escuchó a Moisés. Y entonces, por no escuchar a Moisés, al fin y al cabo, los egipcios fueron condenados. Así que eso quizás es una lectura alternativa a lo que pasó en la tierra de Egipto, a quienes fueron los salvados y quienes fueron los destruidos. Judas 6 dice, los ángeles que no guardaron su principio
sino que abandonaron su casa, Él los ha guardado bajo oscuridad, eternamente encadenados para el juicio del gran día. Pues lo primero que tenemos que ver es un poco de los ángeles. Ya vimos lo que dice Enoc y lo que dice Jubileos, y también lo que dice Génesis 6. Así que los ángeles en Génesis 6 son hijos de Dios, en Enoc son vigilantes, y en Judas, en Jubileos son ángeles, solamente, plenamente ángeles. Entonces, ¿cuál fue el principio de los ángeles? Porque dice que no guardaron su principio. Así que, ¿cuál fue el principio? Pues lo que ellos tenían que hacer, lo que ellos se les asignó era, número uno, permanecer en su hogar, que era en el cielo. Número dos, estaban asignados, según dice Enoch, a vigilar y proteger la humanidad. Y el tercero, no se suponía que ellos influyeran en asuntos terrenales. Sin embargo, pues ellos influyeron, ellos violaron todas las normas que se suponía que no violaron. Y el final de ellos, que es lo que dice aquí, ¿verdad? Que los ha guardado bajo oscuridad, eternamente encadenados para el juicio del gran día. Así que como de ahorita están sumariados y están esperando a ser arrojados en el lago, en el fuego eterno, que es lo mismo que dice Jesús en Mateo 25:41. Y Mateo 25:41 dice que ese fuego eterno fue creado para el diablo y sus ángeles. Así que eso es lo mismo que nos está hablando aquí Judas. Judas 1:7, como Sodoma y Gomorra y la ciudad alrededor de ellas, estos, que yo entiendo que son los ángeles, fornicaron y fueron tras otra carne y son puestos como ejemplo de castigo para que sufran fuego eterno. Primero, Sodoma y Gomorra son las ciudades que fueron destruidas en Génesis 19. Nos dicen los relatos, entre lo que dice Génesis y lo que dice el libro de Jubileos, que su inmoralidad llegó a un límite, el cual ya no era imposible, era insostenible, y al punto que ellos se profanaban entre ellos. Entonces, vamos a mover algo aquí. Ok, y haciendo la comparación con lo que hicieron los ángeles, y por eso yo entiendo que el antecedente de ese pronombre es los ángeles también fornicaron y los ángeles también se contaminaron con otra carne, que es lo mismo que se acusa a los de Sodoma y Gomorra. Así que el final, tanto de la gente de Sodoma y Gomorra como la de los ángeles, fue o va a ser la destrucción por fuego, y el propósito de esa destrucción es ser un ejemplo de castigo para los incrédulos. Ahora el contexto posterior, lo que va después. A mí, yo encontré, me parece que hay un quiasmo ahí entre esa perícopa del 5 al 7 y el verso 8. Es normal en Judas que dé ejemplos triples. Dice, porque ellos son así, así, así. Y este es un ejemplo, por ejemplo, en el capítulo, en el versículo 8, dice que son infiltrados, hablan en contra de Dios, rechazan la autoridad y mancillan la carne. A mí me parece que hay una referencia ahí entre los capítulos anteriores, porque dice que los versículos anteriores, que los de Egipto ignoraban a Dios que estaba hablando a través de Moisés. Dice que los ángeles no respetaron los límites que Dios le impuso, así que rechazaron la autoridad. Y los de Sodoma y Gomorra mancillaron su carne. Así que si es correcto que hay un quiasmo, lo más importante es lo tercero, lo último, que es el primero de los infiltrados, que es que mancillaron su carne. Así que lo que nos quiere resaltar Judas es, de todas las conductas que tenían esos infiltrados, es eso de mancillar su carne o de violar los preceptos morales que debían seguir en su carne. Entonces, en cuanto a lo paralelo entre Judas y Segunda de Pedro 2, hay dos teorías. La primera es que Judas reescribió Pedro, o sea que Judas cogió Pedro y lo reescribió completo. Y esto se cree por los parecidos que tiene. Entonces, la segunda teoría es que Judas lo que hace es reinterpretar Pedro. Tuvo acceso a Pedro, a Segunda de Pedro 2, pero lo reinterpreta. Y me parece que tiene más peso esa, porque hay una diferencia entre los ejemplos y también hay diferencias en los propósitos de los dos libros. Por un lado, los ángeles, ahí se me no puse, pero el primero en Pedro, son acusados de pecar, están en el infierno y no menciona el pecado. Sin embargo, los ángeles en Judas dice que no guardaron su principio, están encadenados eternamente y el pecado lo dice en el verso 7.
Entonces, ay, me pasé. Entonces, en cuanto a Sodoma y Gomorra, dice que Pedro dice que fue reducido a cenizas y son ejemplos para los impíos. Y Judas dice que son ejemplos de castigo del fuego eterno. Y la causa la dice que fue por haber fornicado. Así que hay diferencias entre los mismos relatos entre Judas y Pedro. Y entonces estos son ejemplos que no se comparten entre los dos. En Pedro aparece Noé y en Judas aparece los libradores de Egipto. Así que finalmente la aplicación para nuestros días. Lo primero, y esto es importante, y yo creo que es algo que se falla muchas veces, nosotros como cristianos es que menospreciamos esa literatura del Segundo Templo, esa literatura pseudoepígrafe y apócrifa, la menospreciamos por completo, ni siquiera la leemos, no sabemos que existe, no sabemos lo que dice, pero sin embargo, en el tiempo de Judas, cuando Judas escribió, él le dio importancia a esa escritura. No significa necesariamente que es una escritura inspirada por Dios, pero definitivamente eran ideas que eran importantes para ellos. Tampoco significa que todo lo que dice ahí sea histórico, pero era algo que esa gente tenía en su mente, que cuando Judas escribió su carta, tenía en su mente todo eso que está escrito en Enoc y en Jubileo. Eh, Al igual que en los días antiguos y en el tiempo de Judas, hoy también podemos y tenemos infiltrados dentro de nuestras iglesias. Y estos infiltrados, a diferencia de Segunda de Pedro, no tienen que ser maestros. Pueden ser personas normales, comunes y corrientes dentro de la congregación, pero que pueden ejercer cierta influencia desde adentro y entonces comienzan a deformar el propósito que Cristo tiene de la iglesia, que Jesús tiene de la iglesia. Así que nosotros tenemos que ser conscientes de cómo son esos infiltrados. Y para eso tenemos los ejemplos que nos da ahí Judas, de los que nos da Segunda de Pedro, de modo que nosotros podamos identificarlos y podamos actuar, podamos corregir, podamos mejorar el camino. Y lo último y bien importante es que Judas no tiene ningún reparo, ningún miedo de denunciar el pecado y de llamar las cosas por su nombre. Y últimamente pues hay miedo de llamar el pecado por su nombre. Así que nosotros tenemos que perderle ese miedo y seguir todos estos ejemplos bíblicos, esta guía bíblica, de modo que seamos una iglesia como Cristo quiere que sea la iglesia. Así que nada, esta es mi reflexión. Eh, bueno, buen trabajo, Eliezer. Y bueno, vamos a comentar. Moisés Cristo. Ah, interesante la conexión. Eh, pero para Judas es importante, bueno, desde mi perspectiva, presentar a Cristo en su actividad pre-encarnada. Pregunto, ahora, ¿tú crees sintácticamente que el sujeto que ejecuta en primer lugar la salvación y luego el juicio a los que no creyeron tendrá influencia también en los siguientes dos versículos? Bueno, en el primero, sí, tiene influencia, pero no, bueno, en el texto directamente no lo dice. Ajá, Entonces hay que apoyarse entonces en la otra escritura, es lo que dice la otra escritura para entonces poder llegar a la conclusión. Es lo que yo creo. porque yo pienso, ya desde la lectura neotestamentaria, más que lectura desde Génesis o Éxodo, desde la neotestamentaria y desde la pluma de Judas, tratar de argumentar quién es Cristo, porque el versículo 4 van a decir, y niegan a nuestro único Señor y soberano Cristo Jesús, ¿no? Ya. Uno de los pecados de los infiltrados es negar quién es Cristo como el soberano. Y el versículo 5 nos va a poner ejemplos de cómo son los infiltrados. ¿Ya? ¿Cómo son los infiltrados?
una cuestión de su vida, su moralidad. Son incrédulos, son como los ángeles que pecaron, o son como los de Sodoma y Gomorra, y el versículo 8 va a aclarar mucho más todavía. Por otro lado, también son dignos del juicio estos infiltrados, como lo fueron en la generación del Éxodo los ángeles y la de Sodoma y Gomorra. Pero quizá también esos pasajes quieran mostrar quién es Cristo, porque ahí dice Jesús, el que salvó, y es el mismo entonces aquel que castigó a los que no creyeron, ¿no? Es un versículo 5. Ahora, si fuese el mismo sujeto ejecutador de las acciones, porque ya es el sujeto que ejecuta la salvación y el juicio a los incrédulos, y podríamos alargar eso a los dos siguientes versículos, también sería el que juzga a los ángeles que no guardaron su dignidad, y sería aquel que juzgó a los de Sodoma y Gomorra. Y si es así, estos infiltrados que niegan quién es Cristo Jesús, aquí Judas les dice, mira, no se trata de un simple hombre, de un hombre, un iluminado, uno que recibió el bautizo o recibió a Cristo en el bautizo, ¿no? Recibió el Espíritu de Cristo en el bautizo, como creían los ebionitas, sino que Cristo es Dios, como bien ha señalado, ¿no? Cristo es Dios. Y como Dios es Salvador, relacionando con Yahvé, pero no solamente es Salvador, sino que en su faceta de Salvador lo sabemos bien, pero en su faceta de juez, de juzgador, por usar una palabra quizá fuerte, juzgó a los que no creyeron, juzgó a los pecadores, ángeles, y juzgó a los pecadores de Sodoma y Gomorra. Y eso, relacionándolo con el contexto posterior que Josué luego va a exponer, con lo que el mismo Enoc va a contar en otra parte, y Judas lo va a hacer en el versículo 14 y 15, que cuando venga con sus santos y millares de ángeles, ¿qué va a hacer? Va a juzgar. Es interesante. Fíjate cómo va desde el versículo 4, 5, luego al versículo 14 y 15. Te hice esa pregunta porque no vi en tu exposición esa conexión de Cristo, que no solamente creo que aparece en el versículo 5 por aparecer, sino que creo que tiene que ver también con los versículos 6 y 7. Otra cuestión para comentar es cómo relacionas el versículo 8 con los versículos precedentes. Especialmente el versículo, la frase que dice las autoridades. ¿Tienes algún comentario? Vamos a darle un poquito para atrás. La autoridad superior, pues yo, como le dije, yo veo un paralelismo Ajá. tipo quiásmico entre los primeros, esos 3 versículos de mi perícopa y el verso 8. De modo que se relacionan los ángeles que no respetaron esos límites que les impusieron con la acción esa de los infiltrados que rechazan la autoridad superior. Así que es la acción básicamente es la misma, es el espíritu de lo que están haciendo. Esos infiltrados es lo mismo que hicieron los ángeles. Eso es lo que Muy me bien. parece. Es interesante en Judas, bueno, la verdad Judas es un libro maravilloso, me encanta. Como bien dices, pone ejemplos, ¿no? En forma de triadas, simplemente los primeros son triadas, los últimos ya no tanto,
pero los primeros ejemplos son triadas, y aquí tenemos 3 ejemplos, los de Egipto, la generación de Egipto, los ángeles y los Sodoma y Gomorra, allí, y luego va a venir más adelante Caín, Coré y Labán, no, Acán, no, ya se me fue el nombre del profeta, bueno, tenemos 3, ¿no? Balaam. Ok, sí, Balaam. Tenemos una triada allí, pero es interesante también el argumento que presenta Judas, ejemplo, aplicación, ¿ya? Ejemplos y aplicación. Y eso lo vamos a ver en el versículo 8, luego versículo 10, luego versículo 16, si no me equivoco, y al final hay aplicaciones, ¿sí? Y esto es, ahí sí estos se refieren a los infiltrados. Y el versículo 8 es esto. El versículo 8 es justamente la aplicación con sus oponentes. Y aquí también hay una cuestión de contexto posterior a resaltar. Te pregunté justamente los curiotas, que son los que rechazan la autoridad, ¿no? Porque el versículo 9, que no es parte de tu perícopa, pero el versículo 9 sería en relación con el contexto, nos va a hablar de que ni siquiera el arcángel Miguel pudo hacer una declaración tan fuerte como lo hacen estos infiltrados. ¿No? Y de ahí el versículo 10 va a decir, estos hablan de lo que no conocen, de lo que no saben. Es muy importante entonces hacer todo ese tipo de conexiones. Finalmente, solamente para tener acotación, entonces sugieres que por tu exposición en la siguiente diapositiva, sugieres la primacía de segunda de Pedro. Está en mute. Sugiero que se escribió primero, pero no es que sea más importante, sino que funcionó en cierta medida como modelo, pero entonces Judas lo reinterpreta y lo aplica en un contexto diferente, porque segunda de Pedro habla de los falsos maestros, pero aquí Judas ya no está hablando no de maestros, sino de una gente que estaba junto con ellos, que los estaban influenciando, pero en lugar de influenciarlos desde un lugar de autoridad, los estaban influenciando dentro de ellos, entre ellos mismos. Ok. Es importante resaltar esto porque, como bien has dicho, son teorías, ¿no? Y uno tiene que optar por una de las dos. Y esto como parte de la crítica literaria y el acercamiento de qué texto pudo haberse originado primero. Tenemos 3 teorías. La primera es la dependencia de Judas sobre Pedro. Primero segunda de Pedro y luego Judas. La segunda teoría es a la inversa. Primero se escribió Judas, luego segunda de Pedro. La tercera teoría es de que los dos se copiaron de un extra previo, ¿no? Que sería el documento base. Una fuente Q. Una especie de fuente Q. Señalo esto porque cuando uno toma una postura, ¿no? Es decir, primacía, cuál es el texto base, va a tener influencia exegética sobre el pasaje, ¿no? Porque va a tener que justificar, como en tu caso ya dices, Pedro lo hace para una audiencia y enfocando en los maestros que tienen una posición de autoridad, pero Judas esa misma idea lo reenfoca en un contexto diferente. Eso puede ser discutible, porque para eso están las teorías, ¿no? Es discutible. Otro puede decir, no, es la primacía de Judas sobre Pedro, y vamos a ver eso en los comentarios, ¿ya? En los comentarios, en los libros, van a ver cada quien con su teoría. Y es de nunca acabar. Muy bien. Quiero acotar algo más respecto a tu perícopa.
dos cosas que yo puedo observar aquí es, uno, una fuerte carga cristológica, como que ya señalé al principio, una fuerte carga cristológica, porque yo puedo observar a Cristo mencionado eh, en los tres versículos 5, 6 y 7, e inclusive quizá mencionado en rechazan la autoridad superior. Podría ser referencia a los ángeles, ¿ya? Podría ser una referencia a los ángeles que rechazan la autoridad de los seres angelicales, o podría ser rechazan la autoridad de Cristo mismo, porque la palabra curiotes puede tener ambas, ¿ya? Ambas direcciones. La mayoría podría interpretar, rechazan a los ángeles, la autoridad de los ángeles, por eso menosprecian, como el versículo 9 lo va a señalar, ¿no? Por ahí va, creo que tiene un cierto peso. Pero a la luz del contexto anterior, del versículo 4 especialmente, donde niegan quién es Cristo, y versículo aquí 8 luego vendría, rechazan a esa autoridad, ¿no? A Cristo. Entonces podría haber una conexión cristológica. Un poco de teología bíblica aquí, ¿no? Resaltar una alta cristología en Judas, especialmente en estos versículos, es bastante fuerte que el autor resalta quién es Cristo. Y yo antes escribí un pequeño artículo no publicado todavía, titulado La divinidad de mi hermano, Cristología de Judas. Y la idea justamente era esa, el que Judas, el hermano del Señor, como de alguna manera yo creo, resalta quién es su hermano. Su hermano por de parte de mamá, ¿no? No es cualquiera, es Dios mismo. Es, es una cristología bastante alta en la Judas. El segundo aspecto que para resaltar en estos versículos tiene que ver con la cuestión moral. Creo que se puede enfatizar mucho la cuestión moral por la cuestión de carne. ¿Ya? Por un lado, los ángeles, ¿no? Mancillaron la carne. Hiciste tu interpretación de que estos, o sea, los ángeles son los que siguieron carne. Y eso interpretado a la luz de Enoc, ¿verdad? Del contexto. Pero también a la luz de Génesis, aunque muchos pro LGTB no van a estar de acuerdo, pero a la luz del contexto de Génesis, vemos que los de Sodoma y Gomorra, no por ser malos anfitriones, sino por pecadores, no por querer imponer su autoridad y tratar mal a los extranjeros. Lo que Sí, de vemos hecho, ahí es un intento de es más, violación a personas es del mismo más al sexo. revés. El peso lo tiene Génesis. Lo que pasa es Claro. que Jubileos comenta, pero es un poquito. El peso grande es el que está en Génesis. Es de Claro, Génesis. pero la idea va a ser la misma. La idea va a ser una cuestión moral de índole, aunque el término quizá hoy sea muy moderno, una idea homosexual, ¿no? Quizá el término no les guste, pero eso es lo que se va a condenar, desviar lo que Romanos va a hablar, eh, el uso natural, Y ¿no? Romanos 1. Claro, el uso natural, en este caso del sexo. Entonces, vemos Los Ángeles que hacen un uso no natural, porque ellos no deberían tener relaciones sexuales con las mujeres, según Enoch, ¿no? Y interpretando Génesis. Luego, interpretando igualmente Génesis en Sodoma y Gomorra, no deberían hacer ese uso no natural del sexo, esos habitantes de Sodoma y Gomorra. Y luego viene en el versículo 8, también los que mancillan la carne. Y uno dice, aquí hay una cuestión moral fuerte, y no será que los infiltrados, y aquí sí yo discrepo contigo, que creo que los infiltrados no solamente son cristianos sentados, sino que también son falsos maestros.
y no solamente están ahí como dentro, sino que influyen, y les doy el adjetivo de falsos maestros. Y estos falsos maestros tienen problemas morales de índole sexual. ¿Ya? Y aunque nos critiquen y nos bloqueen, eh, me preocupa mucho las instituciones teológicas y los teólogos, pastores, pro-gays. ¿Ya? Sí, pues, y eso, por eso dije lo que dije al final, que hay que perder el miedo a llamar el pecado, de llamar pecado al pecado. O sea, si Judas no tuvo ningún problema con decirlo y con recalcarlo sin miedo, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar el pecado y llamarlo bueno cuando sabemos que es malo? Claro. Y volviendo aquí al asunto, por un lado está aquel que mancilla, que sería un practicante, ¿no? Practicante. Pero por otro lado está aquel que lo aprueba, que sería un mancillador indirecto. Y puede ser que algunos pastores, teólogos, no sean de tendencias gays, ¿ya? Que sí encajaría claramente con lo que dice el texto. Pero lo aprueban. Dicen, no, no hay problema, Dios es amor, no te preocupes. Estarían cayendo también en este tipo de pecados por la tolerancia o también, usando otra expresión, por no decir nada, no condenar el pecado como debe ser. Es interesante, por eso digo, dos cosas quizás muy importantes que resaltar aquí en este pasaje. Una alta cristología, la cuestión moral, la fe también, pero yo creo que Judas más discute la cuestión moral. Muy bien, Eliezer, buen trabajo.